Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, ¿cuál es la idea, el proyecto, las intenciones que intentan llevar adelante los trabajadores ecuatorianos, los habitantes de este país? Vivimos en una permanente encrucijada, en una situación en la que no vemos salida. ¿Qué es lo que se pretendería en esta semana con las manifestaciones? Mientras otra organización paralela a la FENOCIN inicia diálogos con el gobierno, el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE mantienen una línea bastante cerrada, sin intenciones de participar en un diálogo. Gracias, buenos días. Un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Me parece que es importante puntualizar que el Frente Unitario no ha asistido al diálogo con el presidente Lasso, producto de que no hemos sido convocados. Nosotros ratificamos el 16 de septiembre, nos reunimos con la ministra de Gobierno, dejamos sentados los puntos para tratar con el presidente. Hasta el momento ha transcurrido un mes, 2 días, y no ha habido esa convocatoria por el presidente Lasso. Ningún enlace, ingeniero Villavicencio, se ha hecho desde el gobierno, pues hemos escuchado declaraciones públicas de varios dirigentes del FUD, incluso de aquí de la ciudad de Cuenca, que de alguna manera se han sumado a la CONAIE en esta interacción con el gobierno. No ha habido ningún acercamiento luego del 16 de septiembre. Vuelvo y repito, un mes, 2 días. Y no ha habido un acercamiento de cuándo se va a la reunión con el presidente Lasso. Segundo, evidentemente se dio la reunión con la CONAIE, donde por un lado se dice de que han habido acuerdos y por otro lado consensos, que no es lo mismo. Tercero, el día de hoy evidentemente han arrancado acciones los arroceros, los productores, porque no ha habido la atención tanto de la anterior ministra como de la actual. En esa línea, el Frente Unitario también hará una movilización este 20 de septiembre. Vamos a la Asamblea Nacional a entregar nuestro proyecto de Código Orgánico Laboral. Le vamos a decir al pueblo ecuatoriano que vamos a entregar una propuesta para que sea discutida, debatida y analizada para todas y todos los ecuatorianos. En esa línea también se anuncia la movilización de los médicos. Yo compartía, mi estimado Gustavo, con usted la anterior entrevista y decía, lo único positivo que tenía la ley humanitaria era garantizar estabilidad laboral para los trabajadores de la salud que estuvieron en pandemia, salvando vidas de los ecuatorianos. Y hoy la Corte dice que es inconstitucional. Lo único positivo era el artículo 25 y lo declara inconstitucional y no se pronuncia sobre la demanda de los otros artículos que son perversos. Entonces, evidentemente, también habrá esa acción. Y el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, hay una rueda de prensa entre la CONAIE, el Frente Unitario y el Frente Popular para anunciar una nueva acción nacional para el 26 de octubre frente a no tener respuestas claras sobre el tema de los combustibles que mensualmente se sigue incrementando, entre otros aspectos, y que el único afectado es el pueblo ecuatoriano. Entonces, no hay respuestas del gobierno y sigue amenazando con una muerte cruzada, sigue amenazando con una consulta popular, y entonces así no se puede gobernar en nuestro país. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Ustedes nos acaba de comentar que se trasladarán hacia la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de ley. En este caso, ¿es una nueva ley? ¿Es una reforma al actual Código del Trabajo? Todavía hay una serie de inquietudes respecto de cómo operaría esta ley, al parecer orgánica, que estaría presentando el presidente de la República, según se conoce, en el transcurso de esta semana, derivada de la ley creando oportunidades y que llegará con el carácter de urgente frente a la existencia del Código del Trabajo. ¿Cómo podrían operar estas dos leyes o, en su defecto, la propuesta que ustedes estarán planteando y que llegaría a la Asamblea Nacional en el transcurso de estos días? Evidentemente que el presidente Lasso ha anunciado que va a volver a presentar sus proyectos de ley por separado. El contenido va a ser similar, no va a cambiar. Y había que preguntarle oportunidades para quién. Y evidentemente, si revisamos en materia laboral,
el tema de la ley de oportunidades, oportunidades para los dueños del capital y en contra de quienes generamos la riqueza en este país, que somos los trabajadores y que aspiran a tener un empleo estable con salarios dignos. Y entonces, al parecer, eso no va a cambiar. Nosotros hemos dicho claramente que el país no requiere leyes paralelas, requiere una sola normativa para que regule esas condiciones entre empleador y trabajador. Y frente a eso es de que nosotros, conscientes que se requiere un nuevo código orgánico laboral para todos los ecuatorianos, vamos a entregar el día miércoles a las 4 de la tarde en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional, este proyecto de ley que busca entonces que exista un nuevo código orgánico laboral que defienda al más débil de la relación de dependencia, que garantice estabilidad, salarios dignos, el derecho a la contratación colectiva, a la libertad sindical, a la protección del trabajador, a la seguridad social. Y entonces estamos demostrándole al pueblo ecuatoriano la predisposición de sentarnos a discutir un nuevo código orgánico del trabajo para todas y todos los ecuatorianos en nuestro país, y la presidenta nos va a recibir el día jueves acompañado de las bancadas de Pachacuti y otras, que el día de hoy tenemos reuniones para pulir el respaldo de la entrega de este nuevo código, de este proyecto de nuevo código orgánico del trabajo a la Asamblea. Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿qué expectativa tienen ustedes, los gremios de los trabajadores? Me refiero a esta intención anunciada del gobierno de desagregar, modificar y enviar nuevamente la propuesta de ley de creación de oportunidades a la Asamblea, hecho inminente que podría darse esta misma semana. Las expectativas de los trabajadores son las mismas, porque nosotros decimos, si bien el gobierno ha planteado que va a mandar por separado y con amenaza incluida, porque vuelve a ratificar el día viernes en la tarde de que ya tiene el decreto listo para la muerte cruzada, entonces el contenido no va a cambiar, más allá que dice de que va a corregir algunos errores como el artículo 75 y 70 de la ley de oportunidades referente al tema laboral, pero va a ser el mismo contenido. Busca posesionar en nuestro país que no se ha generado empleo producto del pago de las indemnizaciones que tienen los trabajadores, cuando al final del día ni siquiera la empresa o el empleador termina pagando la remuneración, sino termina pagando el consumidor en el tema privado de quien consume ese producto o ese material, quien lo termina pagando. En el sector público lo paga el Estado ecuatoriano, o sea, todos, frente a un servicio que se prestan. Entonces, evidentemente quiere posesionar de que no se ha generado empleo por el tema de las indemnizaciones. Segundo, se quiere posesionar que no se están vulnerando los derechos porque todavía los derechos no se han adquirido. Entonces no está afectando el derecho a la estabilidad, el tema de las vacaciones, el tema de las indemnizaciones, el tema del desahucio, el tema de horas suplementarias y extraordinarias, porque no tiene el derecho al trabajo aún. Los derechos son adquiridos al trabajo, a la educación, a la salud, a la resistencia, son derechos ya adquiridos, porque según lo que está pensando el gobierno significa de que mañana puede decir, voy a cobrar la educación pública porque todavía el joven que no ha entrado a esa universidad o a ese colegio no tiene ese derecho. Pero, entonces, ingeniero Villavicencio, entendemos perfectamente estos reclamos que vienen desde lo social, estas preocupaciones que son parte estructural del país y que sin duda tienen que mejorar en muchos aspectos, pero hay también urgencias. Acabamos de mantener un diálogo con el subsecretario Sonar 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para constatar una dolorosa realidad. El día de ayer un azuayo perdió la vida, le cayó una gran roca en una de las pésimas carreteras del país que son una constante por acá. La respuesta del Ministerio de Transportes y Obras Públicas es que tienen ya un presupuesto predeterminado, pero que tiene que pasar por los filtros de la Asamblea. Este problema de carácter social también impide que continúe el desarrollo del país. El gobierno se encuentra atado de manos. ¿Qué reflexiones hacen ustedes como sindicatos, como dirigentes, en este caso de los trabajadores, en cuanto a la reactivación económica del país, que es urgente e impostergable, a la necesidad de generar empleo, a la necesidad de dar mejores perspectivas en cuanto a la recuperación del Ecuador?
Mire, evidentemente el tema de la vialidad es un tema crítico en el país. Podemos ver las vías de la Amazonía, las vías del sur de nuestro país en la provincia de Loja, que siempre tiene problemas. Loja-Zamora, por ejemplo, tiene problemas la vía Baños, El Puyo, Zamora, Macas. Vemos la vía Riobamba-Guayaquil, que es una vía que está deteriorada. Vemos la vía Quito, Papayacta, El Tena, El Reventador, el Lago Agrio, que evidentemente nos vamos a quedar sin poder caminar por estas vías, podernos trasladar, porque evidentemente no se le ha dado mantenimiento por años. Ya vemos lo que sucedió en el puente Guayaquil-Manaví. Pero vayamos a las soluciones. ¿Cómo vienen las soluciones? Uno de los factores, sin duda, es el dinero. Mire, evidentemente es el dinero, y había que preguntarle al gobierno dónde está el dinero. No dice que el Fondo Monetario está entregando los recursos. Bueno, hoy tienen un excedente. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes para aportar en las soluciones? Esa es la pregunta. Ya hemos cuestionado Gustavo, bastante al gobierno y a los gobiernos anteriores. Pero a ver, si me permite, a ver. Aquí hay que preguntarle dónde están los recursos. No dijeron que los recursos que entregaba el Fondo Monetario era para activar el tema social. No se está viendo. Y hoy se está culpando a la Asamblea de que no ha aprobado el presupuesto del 2021, cuando no es así. La Asamblea hizo observaciones al Ejecutivo del presupuesto general del Estado para el 2021, y el Ejecutivo tenía que entregar hace 2 semanas esas observaciones, y el Ejecutivo no hizo esas observaciones. ¿Cuál es entonces lo que pretende hacer? Que el presupuesto del 2021, que de paso es prorrogado, ingrese por el Ministerio de la Ley. Eso es lo que está planteando el gobierno, igual que quiso hacer con la famosa ley de oportunidades. Entonces, evidentemente, su incapacidad la está trasladando a una asamblea que ya sabemos que tiene un desprestigio o que tiene una aceptación del 2%. Hay un excedente de petróleo. Será importante, usted no nos delinea, pero será importante conocer qué proyecto de ley están ustedes presentando a la Asamblea. Es importante también socializarlo con el resto del pueblo ecuatoriano. No puede quedar esto solamente en los dirigentes. Mire, nosotros hemos planteado que el día jueves vamos a entregar el proyecto de Código Orgánico del Trabajo, que ha sido socializado, que tiene aportes de la academia de este país, y que evidentemente luego, cuando ya llegue a la Asamblea y se lo califique, servirá para que todos los ecuatorianos conozcan el contenido de este nuevo Código Orgánico del Trabajo que estamos presentando a la Asamblea, así como también se presentará el tema de una nueva ley de seguridad social, entre otros aspectos que venimos trabajando desde el Frente Unitario. Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿cómo ve usted la coyuntura política al interior de la Asamblea Nacional? Usted mismo se refirió hace brevísimos instantes la advertencia del presidente de la República de llamar a una muerte cruzada. Hemos escuchado ya la posición del Partido Social Cristiano, del movimiento UNES, del movimiento Pachacutic. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes respecto de lo que va a ocurrir con estos 2 iniciales proyectos que llegarán con el carácter de urgente a la Asamblea? Mire, nosotros ratificamos nuestra postura, que se debe cumplir los preceptos constitucionales y legales para que la Asamblea pueda calificar, y luego que cada comisión analice y luego vaya al Pleno. Eso es lo adecuado. Si durante 14 años se violentó la Constitución, se pisotearon los derechos humanos, no se puede seguir pisoteando la Constitución y los convenios internacionales. Si 14 años se violentó el derecho constitucional, tiene que entonces empezarse a respetar. Y lo que le compete a la Asamblea es de que todos los proyectos de ley, si cumplen los preceptos constitucionales y la normativa legislativa, tienen que calificarlos y luego ir al debate y a la participación ciudadana, que es lo fundamental. Hay una postura de la Asamblea y hay una postura del gobierno que dice que van a mandar los nuevos proyectos con una amenaza incluida, que tiene ya listo el decreto para la muerte cruzada. Así finalmente, creemos de que no se puede gobernar. Ingeniero Villavicencio, ¿qué alcances, qué intención tiene la invitación que hace el Frente Unitario de Trabajadores? Por lo menos lo he hecho aquí en la provincia de La Suaya, a los medios de comunicación, a una rueda de prensa que se dará esta mañana. Señalan en la invitación que será para tratar sobre la jornada de movilización de este día miércoles 20 de octubre. Es una jornada de movilización que en particular
se va a realizar en la ciudad de Quito, donde van a asistir delegaciones de otras provincias con el objetivo de entregar este proyecto de ley de código orgánico a la Asamblea Nacional el día miércoles a las 16 horas. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, ingeniero Villavicencio. José Villavicencio es presidente de la UGTE, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Son las 8 horas.